Este podcast se realiza en colaboración con el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético dentro del proyecto DR25016, financiado por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, gracias a las ayudas de la Línea 3 para la divulgación de resultados de investigación a la sociedad, cofinanciado con fondos europeos. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Cuando se habla de almacenamiento energético, hay una tecnología que viene a la cabeza de forma automática: las baterías. Están en nuestros bolsillos, en nuestros coches y empiezan a ocupar también un lugar clave en el sistema eléctrico. Sin embargo, detrás de esa familiaridad se esconde un desafío científico, industrial y geopolítico de primer orden. Las baterías dependen de materiales críticos, de procesos químicos complejos y de una cadena de suministro global que genera dependencia entre países. A medida que aumenta la demanda, surgen preguntas inevitables: ¿hasta dónde puede llegar el modelo actual? ¿Qué alternativas existen? ¿Y cómo garantizar que esta tecnología sea sostenible a largo plazo? En este segundo capítulo, dedicado al CIAE de Cáceres, nos adentraremos en la vanguardia del almacenamiento eléctrico para conocer las nuevas químicas y las nuevas arquitecturas de baterías, también nuevas propuestas en el reciclado de metales estratégicos y qué estrategias se pueden poner en marcha para reducir uno de los grandes cuellos de botella de la transición energética. Enseguida lo vamos a tratar todo en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre, investigación y ciencia para todos los públicos. Seguimos avanzando en esta serie dedicada al futuro del almacenamiento energético desde el CIAE, el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético. En el primer capítulo hablamos del gran desafío global de las renovables. Producir energía limpia ya no es un problema, gestionarla y guardarla para cuando realmente se necesita sí que lo es. Hoy vamos a dar un paso más y entramos en un terreno familiar para todos: las baterías. Las baterías están por todas partes, en nuestros teléfonos, en los coches, en los sistemas que estabilizan la red. Convivimos con ellas todos los días y, sin embargo, su complejidad sigue siendo muy grande. Una batería no es solo un depósito de energía, es un sistema químico que depende de materiales que Europa no siempre controla y cuya extracción y transformación tienen un impacto ambiental significativo. Hoy nos enfrentamos a preguntas decisivas: ¿cómo producir millones de baterías sin agotar los recursos que son escasos? ¿Cómo reciclarlas de forma eficiente? ¿Cómo garantizar su sostenibilidad y seguridad? ¿Y cómo hacerlo, además, a un precio, un coste competitivo capaz de sostener la transición energética? En el CIAE de Cáceres se investigan nuevos materiales, nuevas químicas, nuevos prototipos capaces de responder a todos estos retos y, al mismo tiempo, se trabaja en recuperar y reutilizar los metales críticos que ya circulan en las baterías actuales, un elemento central para la autonomía estratégica de nuestro continente. Para conocer todo este campo de trabajo nos acompañan hoy Cristina Flox, que es investigadora en el Departamento de Almacenamiento Eléctrico del CIAE. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y también tu compañera Almudena González, que también es investigadora senior en el mismo departamento, en su caso especializada en los procesos de recuperación, ¿verdad?, de metales que hemos mencionado un poquito. Sí, así es. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues es un tema fascinante. En este aspecto sí que la gente ya está un poco familiarizada, tenemos un poco la idea clara de qué es una batería, pero yo creo que conviene un poco explicar el detalle de cómo funcionan y qué son. Cristina, ¿cómo es una batería? Pues como tú muy bien has comentado, Jorge, muy bien explicado, una batería es en esencia un almacén de energía química
que nosotros convertimos en eléctrica cuando necesitamos esa energía. Es decir, si nosotros miramos desde casa, una batería la vemos como una caja negra, una caja silenciosa, pero dentro ocurren cosas fascinantes. Es básicamente el espacio donde la química y la electricidad no solo conviven, sino que colaboran juntas para guardar y liberar la energía. Vamos a explicar el funcionamiento de una batería teniendo en cuenta un ejemplo muy sencillo. Vamos a visualizar 2 habitaciones, que es lo que correspondería a una celda. En verdad, una batería está formada por un apilamiento de estas celdas. Entonces, estas 2 habitaciones están separadas por una pared muy finita, que solamente permite el paso de los iones, no de electrones. Entonces, en la habitación número 1 tenemos las paredes, que es lo que correspondería al electrodo, y en la habitación número 2 igualmente tenemos unas paredes, que es lo que correspondería al otro electrodo. Ambos se podían equiparar al compartimento anódico y catódico. Dentro del espacio libre de estas habitaciones tenemos los electrolitos, que están compuestos por iones. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que en la habitación 1 tenemos muchos electrones. Estos electrones tienen mucha energía. Están todos muy incómodos, deseando salir de la habitación. Sin embargo, en la habitación 2 hay muchos huecos, hay calma, hay paz, hay niveles muy bajos de energía. Entonces nosotros queremos descargar esa batería, pues simplemente acoplándola a una luz, acoplándola a un móvil, etcétera. Es decir, descargándola. ¿Qué es lo que hacemos? Abrir esa puerta exterior, hacer que esos electrones por un circuito externo vayan de la habitación 1 a la habitación 2. Y ese orden perfecto es lo que da lugar a la electricidad. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la batería? Pues ocurre algo muy fascinante, y es que esos iones que están dentro de esas habitaciones lo que hacen es ordenarse para suplir los huecos que ha dejado los electrones. ¿Dónde está la magia? En la reacción electroquímica, que ocurre justamente en la pared, en la superficie de la pared. Entonces, estas reacciones electroquímicas, que básicamente técnicamente son reacciones faradaicas, transferencias de electrones, son reacciones lentas, por lo tanto dan una potencia limitada, pero una energía bastante larga con una autonomía de horas. ¿Y qué sucede cuando cargamos? ¿Un proceso contrario? El proceso contrario básicamente es que los electrones que están en la habitación 2 van a forzarse de nuevo a volver a la habitación 1. Justo lo reverso, ¿no? Lo volvemos a separar. Ese estado de comodidad fuera y volvéis a atravesar la membrana, todo eso. Correcto. Los iones atraviesan la membrana y los electrones atraviesan un circuito externo. Sin este baile, la batería no podría funcionar. Hoy hablamos mucho de las baterías, una en concreto, la de ion litio, pero ¿cuáles son las principales limitaciones que tiene? Porque estamos en un centro de investigación hablando de esto. Pues es que la batería de litio ha sido una tecnología clave para todo este desarrollo tecnológico. Simplemente lo que ocurre ahora es que, bueno, está llegando a unos límites. Evidentemente ha sido una batería muy explotada. Ya en la introducción has comentado que existen, la tenemos bastante insertada en nuestras vidas, en móviles, portátiles, y gracias a ella nosotros tenemos portátiles potentes, móviles ligeros, incluso vehículos eléctricos. Verdaderamente ha sido una solución bastante equilibrada, teniendo en cuenta la capacidad, teniendo en cuenta la economía y teniendo en cuenta la eficiencia. Pero claro, como cualquier tecnología madura, está llegando a tener unos ciertos límites, ¿no? El primero de ellos es los materiales críticos, es decir, dentro de la batería de litio existe el litio, existe cobalto, existe níquel, que solamente se extraen en determinados países, ¿vale? Y que encima este proceso de extracción es caro. Entonces esto abre barreras geopolíticas. ¿Qué es lo que ocurre? Un cuello de botella, mayor demanda, mayor coste. Otra de las principales barreras es la de seguridad, es decir, cuando nosotros de alguna manera la batería de litio se calienta, puede tener un cierto riesgo de fuga térmica. Y por último, estamos ya llegando de alguna manera a la densidad teórica del litio.
Más de esto no podremos conseguir. Es como si intentamos llenar un vaso de agua, intentamos rebosar y ya la siguiente gota ya no cabría en ese vaso de agua. Por mucho que intentemos cambiar la forma, hacer que las paredes sean más finas, más resistentes, ya no podemos almacenar más agua dentro de ese vaso. Es lo mismo que está ocurriendo con el litio. Entonces, frente a ese escenario hay que buscar nuevas arquitecturas, nuevas químicas. Ya hay algunas también que están maduras, alternativas, y otras que están en desarrollo. ¿Qué otro panorama tenemos de alternativas? Exacto. Nosotros en CIAE estamos trabajando en diferentes tecnologías. También debo decir que trabajamos en diferentes, mejorando, ¿no?, la batería de litio, haciéndola más sostenible, intentando solucionar ese problema de seguridad del que hablaba antes. Pero evidentemente nosotros lo que creemos es que va a haber un ecosistema que se complemente, ¿vale? Y que pueda paliar las necesidades futuras. Entonces, para eso necesitamos más tecnologías, como por ejemplo tenemos la tecnología de sodio-ion, tenemos la tecnología de potasio-ion, las baterías de flujo y los supercapacitadores. Teniendo en cuenta las reacciones electroquímicas de las cuales hablábamos antes, ¿no?, que es donde está la magia para que esos sistemas de almacenamiento funcionen, tenemos diferentes tipos. Vamos a encuadrar dos tipos principales dentro de lo que son las baterías. Los supercapacitadores tienen otro mecanismo. Luego nos lo cuentas, ahora que estamos con baterías, un poco. Perfecto. En el caso de baterías, los sistemas, este tipo de sistemas de almacenamiento radican básicamente en dos tipos: reacciones de intercalación y reacciones de transferencia electrónica. Entonces, teniendo en cuenta las baterías de litio, sodio y potasio, todas se engloban en lo mismo porque todas tienen el mismo mecanismo. Entonces, siguiendo con el símil de las dos habitaciones, vamos a imaginarnos ahora que el protagonista dentro de ese electrolito es el litio, ¿vale? Y vamos a imaginarnos que tenemos la pared cubierta de estanterías. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que en ese viaje del litio desde la habitación 2 hasta la habitación 1 va a llegar a la estantería y se va a sentar a la misma vez que va a eliminar un electrón. En el proceso contrario reversible, carga y descarga, ya lo habíamos hablado antes, lo que va a ocurrir es que se va a intercalar y va a aceptar un electrón. ¿Vale? Entonces, esta reacción de intercalación provoca una reacción física dentro del electrodo. ¿Qué es lo que ocurre en baterías de flujo? En baterías de flujo cambiamos totalmente el paradigma. Es decir, primero tenemos que visualizar que tenemos el electrolito, imaginaros que lo tenemos en las dos habitaciones, lo sacamos fuera y lo almacenamos en tanques externos, ¿vale? Y en estos tanques externos estos electrolitos están continuamente fluyendo por todo el sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en este caso el protagonista va a ser el vanadio. El vanadio llega a la superficie del electrodo, se da la mano con él mismo y se cambia de traje y se va. Una reacción simple, reacción de transferencia electrónica básica. Entonces, esto provoca diferentes ventajas. La primera de ellas es que la potencia está desacoplada de la energía. La energía siempre va a estar almacenada en el líquido. Tenemos energía continuo movimiento y la potencia depende básicamente del tamaño de las habitaciones, ¿vale? Entonces, esto provoca una escalabilidad infinita, es decir, podemos diseñar nuestro sistema de almacenamiento energético acorde con la aplicación, desde kilovatios hasta megavatios. O sea, esto que estás diciendo, esta solución, imagino por sus características que sería útil para almacenar mucha energía, algo vinculado, por ejemplo, a una fotovoltaica, algo así, que puedo escalarlo enormemente, tan grande como los tanques, ¿no? Exacto. Además, no solamente tiene esta peculiaridad, sino que también tiene una seguridad muy buena, porque trabajamos con electrolitos acuosos. Y por último, tienen reacciones sencillas, no implican ninguna intercalación, con lo cual pueden vivir 20 o 30 años. Ya para terminar, dentro de esta pregunta, me gustaría recalcar que, las baterías de litio nunca van a competir con las baterías de flujo ni viceversa, sino que se van a complementar. Las baterías de flujo siempre van a intentar acompañar a las energías renovables en la transición energética y además es muy importante, sirven para almacenamiento de larga duración, es decir, para el próximo apagón.
¿vale? Nunca van a estar aplicadas para aplicaciones movibles o portátiles. Sí, o sea, digamos que hace falta un amplio ecosistema de baterías, cada una con su finalidad. Hace falta algunas que almacenen mucha energía en poco espacio, siempre disponible, y otras donde no es tan crítico eso, puedo, en una instalación externa en el campo, hacer un almacén muy grande, pero también que sea más barato, con materiales más accesibles. Entiendo que es un poco también la clave, ¿no? En el ion sodio, por ejemplo, que pueda utilizar materiales más fáciles de conseguir, ¿no? Exacto, más abundantes, es menos costoso, la seguridad no se compromete tanto. Luego también tenemos al primo más pequeño de la familia, ¿no? Que es el potasio. El potasio es una tecnología que, bueno, pues tiene muchas promesas también. Sobre todo tiene cinéticas muy interesantes y está aplicado más bien a potencia, y está en una fase más precomercial, mientras que las baterías, por ejemplo, de flujo ya son más maduras, ¿no? El top de madurez es las baterías de litio, que como bien has comentado están muy implementadas en nuestros sistemas. Claro, estamos empezando a ver ahora mismo en un sitio con tanto potencial fotovoltaico como Extremadura que ya empiezan a hibridarse las fotovoltaicas con baterías. Esto es lo primero que se está empezando a ver, pero son todas de litio. Entiendo que todo esto de lo que nos has hablado está en el campo de la investigación y algunas ya maduras, que sería la siguiente fase de ir sustituyendo o ir dando cabida a estas nuevas tecnologías, ¿no? Correcto. Y luego hay otro elemento también que no debemos dejar pasar. Hemos hablado de las baterías, pero ¿qué hay de los supercargadores? También es interesante. Cuéntanos un poquito. Supercapacitadores. Bien, pues tienen otro mecanismo totalmente diferente al de las baterías, pero se complementan. Es decir, en supercapacitadores no tenemos reacciones químicas, sino que existe una pura electrostática, es pura electrostática. Entonces vamos a imaginarnos que en ese ejemplo de las dos habitaciones tenemos el electrolito con los iones totalmente disueltos, dispersos, todo está en calma, ¿no? Este sería el punto cero. ¿Qué es lo que ocurre cuando intentamos cargar un supercapacitador? Intentamos introducir electrones. Pues que la habitación 1, las paredes de la habitación 1 se van a cargar de energía negativa. Electrones es energía negativa. Entonces, instantáneamente, espontáneamente, lo que van a hacer los iones de ese electrolito va a ser apantallar esa carga negativa en la habitación 1. Es decir, van a crear una doble capa negativa con la positiva de los electrolitos, de los iones de los electrolitos, Esto mismo va a ocurrir en la habitación 2, simplemente en signo contrario. Y esto es lo que se llama la doble capa, ¿vale? Es un sistema que se forma rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando intentamos descargar estos sistemas, ya sea con un sensor, con una luz, etcétera? Simplemente lo único que vamos a ocurrir es vamos a extraer electrones de las habitaciones e instantáneamente ese movimiento de iones, ese orden, mejor dicho, de iones se va a romper y se va a dispersar por toda la habitación. Y eso va a provocar esa carga eléctrica. Entonces es como, por ejemplo, cuando intentamos deshacer un puzzle, ¿no? Que ya lo habíamos formado. Ahí es donde verdaderamente se va a producir la reacción eléctrica. Esto creo que las características es que es muy rápido, ¿no? Es muy rápido. Tiene como característica fundamental que las puedo cargar y descargar instantáneamente. Sí, en muy pocos segundos. Es por esto que sirve para aplicaciones donde necesitamos muchísima potencia, pero en muy poco tiempo. Y dado su mecanismo, que es muy sencillo, es muy simple, también se puede cargar y se puede descargar en varios ciclos. Y vosotros en el CIAE, de todo esto que nos has contado, ¿cuáles son las líneas principales con que trabajáis más o un poco con todo? Trabajamos con un poco de todo. Nosotros no creemos que pueda electrificar un planeta entero una única solución. Nosotros estamos trabajando con baterías de litio. Como hemos comentado antes, tienen diversos problemas. Nosotros lo que estamos intentando es paliar esos problemas, como pues intentar crear materiales totalmente libres de de cobalto, libres de níquel. Es decir, son materiales abundantes que existen en todas partes, como por ejemplo el óxido de titanio o por ejemplo una mezcla de carbono-silicio. También trabajamos con materiales grafíticos, ¿no? Provenientes de biomasa.
materiales procedentes del reciclado, que esto quizás Almudena va a explicar un poco más. Posteriormente, en baterías de sodio y potasio estamos introduciendo materiales también, carbones procedentes de biomasa y, por supuesto, Prussian Blue. Son unos nuevos materiales que están emergiendo, que son bastante prometedores, basados en hierro, que tienen una estabilidad bastante buena. Y en el plano de baterías de flujo, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, que, bueno, ya hemos comentado, ¿no?, que la tecnología más madura es el vanadio. Estamos intentando sustituir el vanadio por moléculas orgánicas que básicamente se basan en carbono, nitrógeno y oxígeno. Son materiales abundantes que existen y muy bajo coste. También trabajamos con esta tecnología utilizando zinc, utilizando hierro. Es decir, materiales abundantes. Vamos a ver, Almudena, ahora nos cuentas un poco esa dependencia, materiales críticos, Europa no tiene, ¿qué alternativas podemos tener? Entre otras cosas, creo que también sería interesante no solamente buscar nuevos elementos, sino recuperar los que ya tenemos en circulación, ¿no? Exacto, Jorge. Muchas gracias por la introducción. El litio, ¿dónde lo tenemos? Pues lo estamos extrayendo de Australia y de los países sudamericanos. El cobalto lo estamos exportando de la República Democrática del Congo. Y el níquel, la mayor abundancia, está en Filipinas y en Indonesia. Son países externos, políticamente no son muy estables, y el mayor problema de todo esto no solamente radica donde tenemos los minerales, sino donde los estamos refinando. China es el principal líder en refinado. De tal manera que Europa, en último término, lo que depende es de los materiales activos que nos está aportando China, que es lo que estamos incorporando en las baterías. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que Europa es poco competitiva en fabricar baterías, no controla las materias primas y los costes de producción son muy elevados. ¿Dónde tenemos que abordar el problema? Pues en las materias primas que sí que tenemos, que son los residuos de baterías. Hay que tener en cuenta que esas baterías de litio fuera de su vida útil que ya tenemos en nuestro territorio, en las fronteras de Europa, tienen una concentración muchísimo más elevada de todos estos metales críticos que los propios recursos minerales. Claro. Entonces, por eso Europa está apostando por hacer el reciclado dentro de nuestras fronteras y desarrollar tecnologías que sean lo más competitivas, lo más eficientes y lo más sostenibles posible. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se reciclan las baterías a día de hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la cantidad de baterías que usamos al cabo del año? Pues a día de hoy las baterías de litio en un primer momento, cuando entran en la instalación de tratamiento, tienen que descargarse. Luego las vamos a desmontar en sus diferentes componentes con el objetivo de separar materiales como el plástico, el aluminio o el cobre. Y luego el resto del material se va a triturar y se genera lo que llamamos masa negra, que es donde realmente concentramos los metales críticos y el grafito. Y en esa masa negra, en los procesos industriales en Europa, se aplican tecnologías como la pirometalurgia y la hidrometalurgia para extraer esos metales, purificarlos y volverlos a incorporar en el mercado. El problema realmente es que esas tecnologías de reciclado tienen mucho potencial de mejora, porque no son del todo eficientes y además tienen unos consumos energéticos muy importantes. Claro, ya imagino que es altas temperaturas para empezar, necesitas meterle mucho calor para poder recuperarlas y además incluso no sé si Europa está dimensionada para reciclar las baterías que consume. O también incluso esto creo que lo derivamos a China hoy en día, sí, ¿no? Bueno, depende. Un hándicap que tenemos es que en el 2023 la Unión Europea publicó el reglamento de baterías en el que han establecido unos objetivos muy ambiciosos en cuanto a eficiencias en el reciclado de materiales, de metales críticos, y además han establecido unos porcentajes mínimos de metales reciclados que tenemos que incorporar en las baterías que vamos a fabricar en Europa. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues se supone que en el medio plazo, con las instalaciones de reciclado que ya tenemos instaladas y con las que están planificadas, podríamos llegar a reciclar el volumen de baterías que estén fuera de vida útil, digo, en este medio plazo. ¿Qué ocurre? Que esto depende en gran medida de que los proyectos que están aún en proyecto, valga la redundancia, realmente se materialicen, que podamos llegar a ser eficientes en la recolección, la logística de recolección de las baterías y también en reducir los consumos energéticos y la fiabilidad, la efectividad del reciclado. Bueno, y yo creo que ahí es donde estáis trabajando precisamente en el CIAE, en encontrar formas más sostenibles y eficaces de hacer ese reciclado. Tu campo es la biohidrometalurgia. Cuéntanos un poco, porque este palabra un poco desgránalo. La biohidrometalurgia combina
la biotecnología con la hidrometalurgia convencional. Lo que hacemos es ser capaces de extraer los metales presentes en las baterías de ion litio, también se pueden aplicar a cualquier recurso mineral que tenga concentración disponible de estos metales, y hacerlo de una manera más sostenible y más eficiente que los tratamientos actuales. Esto lo hacemos en varias etapas. Hay una primera etapa que la llamamos biolisiviación, que consiste en que se utilizan bioácidos para disolver los metales, y una vez que estos metales los tenemos en solución, más accesibles, aplicamos otras tecnologías como puede ser la bioprecipitación o la bioelectroquímica para precipitarlos y purificarlos. En el fondo todo esto suena a que en lugar de meterle bien de calor ahí para fundirlo todo, estamos recurriendo a soluciones a temperaturas más bajas, más normales, sí, y con la participación de microorganismos, que es un poco la clave llamativa del asunto. Es el core de mi línea de investigación. Ahí existen una gran diversidad de microorganismos que pueden hacer biolisiviación. En CIAE, concretamente, estamos trabajando con bacterias del género Aciditiobacillus. Tienen la particularidad que son capaces de captar el dióxido de carbono atmosférico, ya estamos reduciendo también contaminación, y lo utilizan como fuente de carbono. Y luego utilizan otros nutrientes, como puede ser el hierro ferroso y el azufre, como fuente de energía. Y en último término, eso lo transforman en ácido sulfúrico y en agentes oxidantes, que al ponerse en contacto con esa masa negra que tienen los metales, los solubilizan. Luego, en un segundo proceso, habíamos hablado de la bioprecipitación. La bioprecipitación se realiza con bacterias sulfatorreductoras, en este caso son anaerobias, y van a reducir el sulfato a sulfuro. Y esos sulfuros, al reaccionar con los iones metálicos que ya tenemos en disolución, genera sulfuros metálicos que son menos solubles, precipitan y los podemos recuperar de manera selectiva. Y en el caso de un sistema bioelectroquímico, pues el microorganismo responsable o que entra dentro de la dinámica son bacterias anaerobias que degradan la materia orgánica, generando una corriente de electrones. Y en el cátodo de esos sistemas electroquímicos vamos a tener las soluciones de iones que se reducen y también se hacen menos solubles, precipitan y los podemos recuperar. Ese es el papel de los microorganismos en todo el proceso de biohidrometalurgia. Es que es muy, muy llamativo, ¿no? En lugar de lo que uno pueda entender, que es una gran industria que necesita mucho consumo energético para esa pasta negra ser capaz de sacar sus elementos, esto lo hacemos con microorganismos, con bacterias. ¿En qué punto de madurez o desarrollo se encuentra? Suena como muy llamativo. ¿Está ahora mismo en investigación? ¿Es trasladable a la industria? Es escalable, es una tecnología que es escalable, pero que realmente no está implementado en Europa. En Europa seguimos aplicando los procesos convencionales de pirometalurgia e hidrometalurgia. ¿Por qué es escalable? Bueno, podemos decir que es escalable porque en CIAE disponemos de una planta piloto en la que podemos hacer ensayos de todas las etapas del proceso, podemos hacer tratamientos mecánicos de los residuos, podemos monitorizar el cultivo de estos microorganismos, hacer ensayos de solubilización y posteriormente de bioprecipitación. Tú eres entonces, las bacterias del CIAE, ¿no? Exacto. con los compañeros. La única que trabaja en biotecnología en CIAE. No, pero bueno, también es un acercamiento muy interesante, ¿no? Porque ofrece esa posibilidad de, si lo haces a temperaturas más bajas, pues el consumo energético entiendo que es mejor, es más sostenible. O sea, es una solución a un problema muy grande, novedoso, ¿no? No se ha hecho nunca. En ese aspecto, el traslado a la industria, podéis probarlo en las plantas de prototipado, ¿en qué punto se encuentra? ¿Hay gente que tenga interés en hacerlo? Es más barato, seguro, ¿no? Probablemente, o es el objetivo, intentar que sea más barato que el método convencional. Las ventajas de todos estos sistemas, bueno, también comentar que hay otra línea de investigación que se denomina economía circular. También trabajan en procesos de reciclado muchísimo más eficientes. En este caso están aplicando química verde, procesos hidrometalúrgicos suaves. En lugar de utilizar ácidos fuertes, aplican disolventes sostenibles como los disolventes eutésticos. Entonces, digamos que también son tecnologías que son igualmente eficientes, son muchísimo más selectivas que las tradicionales, también tienen un consumo energético muchísimo más bajo. Y un poco, contadme los trabajos que estáis haciendo, la vinculación con las empresas, ya estáis haciendo modelos reales también. Cristina, ¿cuál es tu caso? Sí, una de nuestras misiones básicamente es acompañar a las empresas para, de alguna manera, validar nuestras tecnologías, ¿no? Y que faciliten este camino hacia la industria de una manera fiable. Una de nuestras líneas, que es más activa, modelar diversos
procesos de degradación que ocurren en las baterías dentro de un entorno real, ¿no? Y bueno, es la verdad que estamos consiguiendo resultados muy, muy, muy reveladores y muy importantes para que las industrias tomen importantes decisiones. Bueno, eso lo he visto un poco, ¿no? Que os traen baterías y vosotros las torturáis un poco. Exacto, las torturamos. Les hacéis todo tipo de perrerías a ver dónde funciona y dónde no. Exacto, esa es básicamente nuestra labor, no solamente hacer materiales, sino ver cómo esos materiales funcionan y ver cómo se comportarían en situaciones reales, básicamente. Claro, porque eso es muy importante porque ahora mismo se está dando ese proceso, o sea, todo el excedente renovable queremos aprender a almacenarlo. La primera tecnología que está llegando, que estamos ahora mismo en proceso de instalación, es de litio, pero claro, no sabemos cómo van a funcionar, cuántas cargas soporta, cómo se va a comportar estando en la dehesa extremeña a 40 grados en verano, en invierno, y esto un poco vosotros intentáis adelantaros, ¿no? De mira, pues esto la vida va a tener tanto. Exacto, no solamente en ese panorama, sino también en un desafío jurídico. Es decir, nosotros básicamente estamos jugando con unas reglas que no sabemos si van a funcionar para el futuro, porque esas reglas, es decir, quién puede proporcionar energía, quién puede vender energía, todas esas reglas ya están fijadas, ¿vale? Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros tengamos en nuestra casa un almacenamiento de energía acoplado con solar, por ejemplo? Ahí las reglas tienen que cambiar, ¿no? Entonces, no solamente en ese aspecto, sino también en cuestiones de certificaciones, ¿no? ¿Quién va a certificar el almacenamiento de energía? ¿Quién va a certificar la energía? Además, ¿qué papel va a jugar esa energía dentro de un mercado, ¿no? Entonces, CIA en este sentido se está adelantando, ¿vale? Tenemos la unidad del doctor Mongier, que básicamente es bastante activo en este mercado regulatorio. Él lo que está haciendo de alguna manera es combinar toda esta jurisdicción y combinarla con los mercados energéticos y de flexibilidad para obtener modelos de negocio que sean sólidos, viables y escalables, ¿no? Es lo que básicamente nos diferencia como centro de investigación. Lo que veo es que dais una respuesta 360 al problema, o sea, de qué tecnología, qué arquitectura de baterías, cómo se implementan, cómo se comportan en el mundo real, cómo se reciclan, reutilizan los materiales y luego también cómo los ponemos en el mercado con un mercado tan complejo como es de fijación de precios, de certificación y demás. O sea, verdaderamente una visión no solamente investigación ciencia básica, sino todos los ámbitos, ¿no? Sí, intentamos cubrir toda la cadena de valor del sistema de almacenamiento. Bueno, y para ir finalizando un poco, con todo esto en mente, un poco qué hitos os gustaría ir viendo en el desarrollo en los próximos años dentro del CIAE o cada una en vuestras líneas de investigación, qué os encantaría encontrar, ver. Realmente el trabajar en desarrollar nuevos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica y cómo reciclar cada uno de esos componentes, pues son desafíos que requieren de una intensiva actividad investigadora. Y bueno, yéndome un poquito a mi línea, pues a mí en el corto plazo me encantaría poder obtener financiación público-privada suficiente como para empezar a escalar esa producción de bioácidos en nuestra planta piloto, ser capaz de cuantificar cuál es esa eficiencia en la lisiviación y sobre todo también implementar biotecnología a la recuperación de estos materiales con la pureza suficiente para volverlos a introducir en el mercado. Y el objetivo último de mi línea de investigación es ser capaz de dar a la industria de reciclado una alternativa que realmente sea eficiente, que sea sostenible y que permita la rentabilidad de todo el sistema de reciclado europeo. ¿Tú, Cristina? Pues básicamente ya lo hemos comentado, el principal cuello de botella de los sistemas de almacenamiento de energía son los costes. La única manera que tenemos de conseguir que estos sistemas, que estas baterías sean comerciales es disminuir los costes y para ello tenemos que disminuir el coste de fabricación de materiales, los cuales es muy importante, por supuesto, sin comprometer el rendimiento. Entonces, una manera muy, muy, muy válida es reutilizar materiales que provienen de baterías que ya están en la última parte de su vida. Verdaderamente, si el proceso de reciclado se hace bastante bien, podemos disminuir los costes de los materiales considerablemente. Además, otro aspecto muy importante es contribuir a la economía circular, es decir, generar residuos, pocos residuos, residuo cero, vaya.
Bueno, pues muy bien, nos vamos a quedar con esos mensajes desde aquí. Os agradecemos el tiempo que habéis podido y querido compartir con nosotros. Desearos mucha suerte para todos estos proyectos que tenéis en marcha. Gracias. Y deseando repetir ya en el centro nuevo y que nos enseñéis vuestras líneas. Bienvenidos. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Este podcast se realiza en colaboración con el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético dentro del proyecto DR25016, financiado por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, gracias a las ayudas de la Línea 3 para la divulgación de resultados de investigación a la sociedad, cofinanciado con fondos europeos.